Atención queridos espectadores, este video contiene temas sensibles, polémicos y controversiales. Si tener una mente abierta no es una de tus principales características, no te tortures y busca otro tipo de contenido. En cambio, aquellos que les gusta pensar de todo, que gozan de una mente curiosa y que son capaces de cuestionar sus propias convicciones, sean los bienvenidos. Nietzsche es uno de los primeros pensadores en dedicar su obra a la crítica de la moral cristiana occidental. Él creía que ella estaba basada en valores negativos, como la negación de los deseos naturales, la renuncia del mundo terrenal y la autonegación, lo que consideraba como una forma de esclavitud mental. Nietzsche argumentaba que la moral cristiana había surgido como una forma de control social, imponiendo valores que reprimían el instinto humano y promovía la sumisión y la obediencia a las autoridades religiosas y políticas. En su obra, Así habló Zaratustra, utiliza la figura del último hombre para representar al individuo que vive de acuerdo a las normas y valores impuestos por la sociedad, en contraposición al superhombre, quien es libre de crear sus propios valores y vivir según sus propias normas. Para Nietzsche, la moral cristiana también promovía la culpa y el resentimiento hacia aquellos que disfrutaban sus deseos naturales y fomentaba la creencia en un Dios que juzgaba y castigaba a los pecadores. En su lugar, propuso una moral basada en la afirmación de la vida, la libertad individual y la voluntad de poder, en la que cada persona es responsable de crear sus propios valores y vivir de acuerdo a ellos. Nietzsche pasó varios años de su vida en Suiza, etapa que estuvo marcada por una serie de cambios significativos en su carrera, como su cargo de profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, en 1869 a la edad de 25 años. Durante su tiempo en Basilea, Nietzsche desarrolló sus ideas sobre la voluntad de poder y el superhombre, y escribió obras importantes como El nacimiento de la tragedia y Así habló Zaratustra. También comenzó a cuestionar la moral cristiana occidental y a proponer una moral basada en la afirmación de la vida y la libertad individual. También entabló amistades importantes, como la que tuvo con Richard Wagner, quien lo introdujo en los círculos culturales de la época. Sin embargo, su salud física y mental comenzó a deteriorarse en la década de 1870, y en 1879 renunció a su cargo en la Universidad de Basilea, debido a desacuerdos con el sistema educativo alemán, y se estableció en diferentes lugares de Europa, como Suiza, Italia y Francia, donde continuó escribiendo y desarrollando su pensamiento filosófico. Si has llegado hasta aquí, descarga mi libro, Tus 5 frases filosóficas, desde mi página de internet. Con él podrás despertar a tu inner filósofo explorando lo que esconden frases tan cotidianas como te amo o hago lo que quiero. Verás cómo la filosofía está presente en cada aspecto de tu vida. Ingresa a mi sitio, introduce tu nombre, tu email y recibirás este ebook en tu bandeja de entrada. No dejes pasar esta oportunidad para comprender el mundo desde una nueva perspectiva. Según Nietzsche, el origen de la moral es el deseo de los débiles por protegerse de los fuertes, para así reapropiarse del poder. Según Nietzsche, la moral de nuestros días es mortífera, ya que va en contra de la pulsión vital del hombre. El único valor absoluto es exaltar el impulso original, celebrar la voluntad de poder. Para limitar nuestros comportamientos, hemos inventado la noción del bien y del mal, qué se puede y qué no se puede hacer. Valoramos el bien, condenamos el mal. Y aquí el problema según Nietzsche. La moral es un sistema de culpabilidad. La culpa, por consiguiente, es la única forma de impedir que el fuerte exprese su fuerza. La moral es hipócrita, ya que busca hacer pasar estrategias para conservarse por valores universales y trascendentales. Nietzsche, en su obra titulada La genealogía de la moral, publicada en 1887, él sostiene que la moral es una invención de los débiles, de los perdedores de la historia, para protegerse de los fuertes, los depredadores. Nietzsche aborrece la moral actual, ya que ella inhibe, limita y castiga el impulso vital del hombre, la fuerza motriz, la voluntad de poder. Para él, la moral es un nihilismo, convierte la vida en nada, la despoja de su sentido, transformándola en algo sin valor. ¿Impresionado? No te preocupes, estamos recién empezando. Según Nietzsche, la vida es un terreno de batalla, un enfrentamiento de fuerzas, y aquel que sobresalga, que se imponga, será la vencedora. La moral sería una barrera que impide la expresión del impulso original. Según nuestro autor,
El bien y el mal son conceptos etéreos, de los cuales se debe ir más allá. En primer lugar, Nietzsche rechaza gran parte de la filosofía clásica, sobre todo aquella proveniente de Platón, significando una ruptura con el pensamiento clásico. Según él, las ideas platónicas menosprecian el mundo sensible, el mundo terrenal, existiendo un claro dualismo, una jerarquía de conceptos en donde la razón es lo que gobierna. Por lo tanto, aceptar el dualismo es menospreciar a la vida tal cual es. Necesitar de otro mundo para que todo salga bien demuestra nuestra inadaptación al mundo terrenal. Las filosofías del dualismo, según Nietzsche, son las filosofías del resentimiento, que condenan a nuestro mundo. Ellos proponen que la vida allá arriba, en otro lugar, tiene más valor. Sin embargo, de acuerdo a su filosofía, la vida es aquel terreno de combate, en donde se mide la fuerza. La vida es el afrontamiento de pulsiones. Habrán fuerzas duras que buscan triunfar y otras menos adaptadas que rechazarán esta visión, ya que cuando se es débil, se busca evitar el afrontamiento. La invención de la moral es una estrategia de los débiles para protegerse de los fuertes. En un inicio los fuertes, los nobles, los vencedores, ostentaban del poder, y ellos consideraban como bueno todo lo que se asemejara a su forma de ser y de actuar. Dicho de otra manera, son ellos mismos quienes se elevan como un valor, transformándose así en aristócratas, miembros de la excelencia. Nietzsche llamará esta visión la moral del maestro. Según él, la moral original es la expresión de la fuerza, potencia y poder. Ella no tiene por misión celebrar las acciones ajenas, sino solo celebrarse a ella misma. Fuertes, poderosos, todos ellos se reconocen. Así ellos crean valores, posicionándose a ellos mismos en el centro. Lo que somos es lo bueno, lo correcto. La nobleza se manifiesta por el lenguaje, teniendo así la facultad, el poder de otorgar nombres a las cosas, lo cual es un acto de autoridad, un privilegio de amos. Ellos forjan la moral aristócrata nombrándose a ellos mismos los buenos, la moral de quienes triunfan y que establece sus propios logros como valores a seguir. Lo bueno se contrapone a aquel que fracasa, al perdedor, al malo, quien no puede ser bueno a pesar de que él lo quiere. Si por un lado tenemos a los fuertes, en la vereda contraria hallaremos a los plebeyos, los débiles, los frágiles. Ellos, desde un punto de vista aristócrata, son los malos de la sociedad, ya que se comportan distinto, no expresan la fuerza como tal. Desde un punto de vista del fuerte, no hay ninguna lógica en no querer ser bueno, ya que ello es el triunfo, el honor. Vivir bien es el símbolo de victoria, ser parte de aquella élite que celebra la vida. Según Nietzsche, hubo una inversión de valores que produjo que nos sintamos incómodos con la noción de victoria, que prefiramos la modestia, la humildad, que seamos más o menos en la derrota y en la sumisión. El origen de esto proviene del resentimiento, del odio de los débiles hacia los fuertes. Nuestro autor sostiene que los malos, los perdedores, son habitados por el odio y el resentimiento. Ellos aborrecen a los nobles. El débil, debido a su fragilidad, no puede luchar contra el noble. Eso lo lleva a sufrir en silencio, odiar en secreto. De esta frustración nace el resentimiento, odio impotente, estéril, que no puede actuar, una pulsión incapaz de manifestarse. Si la moral del amo proviene de la afirmación, de un sí, de asumir, de hacer prueba de coraje, la del esclavo proviene de un no, de la derrota, de la vergüenza, del miedo. La moral aristócrata es la aprobación de uno. La moral del esclavo, en contraparte, es la desaprobación de otros. La única opción que le queda a los débiles es vengarse en el imaginario, ya que un verdadero combate sería imposible. Ellos comenzarán a referirse a los aristócratas como malvados, aquellos que no tendrían moral debido a su condición de fuertes. Y este es el nacimiento, el acto fundador de la moral del resentimiento. Los débiles, en oposición a los aristócratas, comenzarán a llamarlos malvados, y ellos se reconocerán a sí mismos como buenos. Esta nueva moral tiene como eje la desaprobación y los celos hacia los otros. Es así como la moral del resentimiento concibe al mundo como el afrontamiento entre los malvados, quienes podrían ser buenos, pero que no lo quieren, versus los verdaderos buenos. Se valoriza la humildad, la caridad, la compasión y sobre todo la renuncia frente al combate. Nietzsche sostiene que las acciones dentro de la moral del esclavo son animadas por el resentimiento y no por la voluntad de poder. La hipocresía es la fuerza del débil. Estamos frente a una inversión de valores. Hace pasar los buenos como los malos y los malos como los buenos. Nietzsche utilizará dos animales para darle mayor peso a su posicionamiento.
el águila rapaz y el cordero pacifista. Y la pregunta que emana es, ¿podemos esperar que el águila se comporte como un cordero y que el cordero se comporte como un águila? En primera instancia, el águila considera que el cordero es débil y frágil debido a su condición pasiva. Desde un punto de vista aristocrático, él es el malo. Esta visión propone que cada ser tiene una naturaleza, ya sea fuerte o débil. En cambio, el cordero verá las cosas de una forma distinta. Él detesta el águila, y teniendo en cuenta que él no puede defenderse, él alimenta su resentimiento. De aquí nace la conclusión que el águila es un ser malvado. El malo, desde un punto de vista de la nobleza, es quien quiere ser bueno, pero debido a su condición no puede serlo. En cambio, para los corderos, el malvado es quien puede ser bueno, pero no quiere serlo. El águila puede comportarse como un cordero. El águila puede ser buena. El fuerte puede ser débil. Pero el águila no lo hace. Por lo tanto, es malvada. Estas dos visiones del mundo son totalmente opuestas. Para la moral aristócrata, cada ser tiene una naturaleza intrínseca de la cual yacen sus comportamientos. No existe distinción entre quien efectúa el acto y el acto en sí. Sin embargo, la moral del resentimiento plantea que el individuo es malo según cómo sean sus acciones, buenas o malas. Entonces, según el cordero, detestar a quienes han elegido el mal parece ser absolutamente lógico, ya que ello reside en una decisión. Aunque dicha visión se desprende de la inferioridad de fuerzas del cordero. En otras palabras, es crear una ficción que justifica el resentimiento contra los fuertes. Él justifica su inferioridad natural por medio de una construcción intelectual, transformar la impotencia en heroísmo. Miren aquellas águilas que podrían ser humildes como yo y que no quieren serlo. La moral del resentimiento se presenta como una falsedad ante lo natural. Así es como Nietzsche describe la inversión de valores. Los malos, los corderos, se transforman en los buenos, y todo lo que subyace de sus débiles naturalezas se transforma en algo positivo. La pasividad y el abandono es mejor. Al momento de la publicación de la genealogía de la moral, Nietzsche ya estimaba que es la moral del resentimiento quien había ganado la batalla. La moral de los hombres vulgares, de los plebeyos. Ellos, por medio de la culpa, derrotaron a los aristócratas. La moral del resentimiento invita a quedarse en la quietud, en la pasividad, la zona de confort. Si la vida es un afrontamiento de fuerzas, el débil siempre buscará protegerse del fuerte. La culpa no puede nacer en la mente de un fuerte. Dos fuertes que luchan no se reprochan de usar la fuerza en combate. El débil, frente a la imposibilidad de hacer frente al fuerte, su única estrategia para subsistir es protegerse, huir del combate e incluso obtener la victoria gracias al peso de la culpa. El nihilismo es negar a la verdadera naturaleza humana, la esencia del hombre, la voluntad de poder. If you're going to hell, keep going. Es una expresión de Churchill que podría traducirse como: si caminas a través del infierno, es decir, si estás atravesando por un periodo complicado, sigue avanzando. Porque no solo si te detienes te quemarás, te consumirás desde adentro, sino que también, la mayoría de las veces, después de una dificultad, tras un periodo complicado, llega la calma. Los periodos difíciles forjan individuos resistentes. Las personas robustas engendran épocas sencillas. Las etapas sencillas dan vida a individuos frágiles. Los seres débiles propician tiempos complicados. Sin embargo, muchos de los hombres más sabios ven en el dolor y en el sufrimiento la negación de la vida. La religión cristiana, por ejemplo, promete a los creyentes una liberación del sufrimiento y del dolor en una vida después de la muerte, como si esta misma fuese simplemente una prueba dolorosa que se debe superar. Sin embargo, esto no es lo que piensa Nietzsche. Para él, el sufrimiento es inevitable, incluso deseable. Él insta al ser humano a celebrar el sufrimiento y enfatiza que no hay felicidad sin desgracia, siendo la primera la consecuencia de la segunda. Al buscar constantemente la comodidad, el nido acogedor, la preservación a toda costa, podríamos igualmente acostarnos directamente en un ataúd de terciopelo. Al temer cualquier rasguño y eliminar todas las asperezas de la vida para preservarnos,
Corremos el riesgo de vivir mucho tiempo, pero muertos en vida. No señalo las palabras y los dolores de la existencia con el dedo de reproche. Más bien, alimento la esperanza de que la vida llegue a ser un día peor y más llena de sufrimiento de lo que jamás haya sido, proclamaba Nietzsche. Entonces, ¿por qué es bueno el sufrimiento? ¿Y por qué se debería sufrir más? El ser humano está compuesto por dos partes, una creativa y una creada. En otras palabras, el espíritu y el cuerpo. Según Nietzsche, el cuerpo debe sufrir, y el espíritu debe transformar ese sufrimiento en algo hermoso. En el ser humano se unen criatura y creador. En él reside la materia, el fragmento, la exuberancia, el lodo, la locura, el caos. Pero también está el creador, el escultor, la dureza del martillo, la contemplación divina del séptimo día. ¿Comprenden esta antítesis? Los deportistas son buenos ejemplos de esta idea. Ellos someten sus cuerpos al sufrimiento, al dolor, al entrenamiento, a la disciplina, con el propósito de crear un cuerpo sano y atlético. Es por esto que Nietzsche critica a todos aquellos que desean abolir el sufrimiento, ya que él es el único medio para obtener algo de valor en este mundo. Sin sufrimiento y sin miseria, la vida sería absurda y carecería de valor. Ustedes quieren, y si es posible, y no hay más posibilidad más absurda, eliminar el sufrimiento. Y nosotros, parece que nosotros queremos hacerlo aún más intenso y cruel que nunca. El bienestar, tal como lo entienden, no es un objetivo para nosotros, sino un fin. Un estado que inmediatamente vuelve al hombre ridículo y despreciable, que hace desear su desaparición. La disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento. ¿No saben que esta disciplina, la que hasta ahora ha llevado al hombre a alturas elevadas? Según Nietzsche, solamente a través del sufrimiento se puede conocer el valor de una persona. El individuo capaz de soportar un gran sufrimiento es el más grande de los hombres. Además, necesitamos de él, de la adversidad y del peligro, ya que estas cosas nos obligan a desarrollar la fuerza. Sin amenazas, sin enemigos, nada nos empuja a fortalecernos, y por lo tanto, permanecemos débiles y vulnerables. Paradójicamente, la hostilidad y el sufrimiento nos hacen más combativos. Para sentirnos vivos, el sufrimiento es inevitable y en cierta medida deseable. Sería necesario medir la fortaleza de un espíritu humano según la cantidad de verdad que sea capaz de absorber impunemente. O dicho de otra forma, un medio para medir la fortaleza de un espíritu, según Nietzsche, es evaluar el nivel de verdad que puede soportar sin huir de ella, sin suavizarla. El sufrimiento es sagrado y el ser humano debe reverenciarlo de la misma manera en que los creyentes reverencian a sus dioses. Nietzsche decía, la voz de nuestro propio cielo siempre pasa a través del placer de nuestro propio infierno. Según él, los antiguos griegos fueron los primeros y los únicos en realmente comprender esto. Por ejemplo, tras haber dado muerte al Minotauro, Teseo, sintiéndose todopoderoso, todavía no estaba preparado para el destino de sufrimiento que le aguardaba. Así es como la trágica pérdida de su padre, el rey Egeo, marca un punto crucial en la evolución de su carácter, llevándolo a un profundo viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Esta dolorosa partida actúa como un catalizador que obliga a Teseo a cuestionar sus impulsos y a considerar las consecuencias de sus acciones. Es la dificultad que nos otorga una posibilidad de cambio. A través de su sufrimiento y reflexión, Teseo internaliza las lecciones transmitidas por su padre. Comprende que el poder no es solo la habilidad de enfrentar desafíos con valentía, sino que también la capacidad de analizar situaciones desde diferentes perspectivas. Al adoptar este enfoque más matizado, Teseo se convierte en un líder más efectivo y en un defensor de la justicia y la estabilidad de su reino. La muerte de Egeo se convierte en un punto de inflexión que transforma a Teseo de un joven impetuoso a un líder sabio y reflexivo. Es el dolor quien le permite alcanzar y desarrollar su potencial como rey. Solo el sufrimiento y nada más que él te hará crecer en la vida. Todo esto simbolizaba el sí triunfante, el que supera la muerte y el cambio,
el futuro prometido y consagrado en el pasado, el eterno retorno de la vida. Todo proceso de devenir y crecimiento implica un desarrollo en el futuro, el cual presupone el dolor. Un sufrimiento controlado es un mecanismo de crecimiento de nuestra fuerza y una forma de superar al último hombre, quien, recordemos, es un tipo de persona que se caracteriza por su mediocridad y conformismo. Es alguien que ha renunciado a cualquier aspiración superior y ha adoptado una mentalidad conformista y apacible. El último hombre busca la comodidad y evita cualquier tipo de sufrimiento o desafío. Nietzsche critica esta figura ya que ve en ella la negación de la vida misma y la falta de voluntad para enfrentar los desafíos y superarse a sí mismo. Ahora bien, instintivamente, sufrir es algo que detestamos, pero existen dos tipos de dolor. En primer lugar, está la estimulación breve e intensa, que desencadena lo que Nassim Taleb llama la antifragilidad. Este es el proceso de reconstrucción con sobrecompensación que ocurre después del caos y el desorden. Esto es lo que ocurre biológicamente en nuestro cuerpo después de un estrés y un esfuerzo físico. En el caso del entrenamiento muscular, destruimos nuestras fibras durante un esfuerzo corto e intenso. Luego, el cuerpo se regenera más fuerte durante un periodo de descanso. Esto es un mecanismo de crecimiento. Es antifrágil lo que se beneficia hasta cierto punto del desorden. El segundo tipo de dolor es el estrés angustiante, el sufrimiento que se prolonga durante un periodo más largo. En este caso, es un mecanismo de disminución. Muchos filósofos, teólogos y personas en general ven el sufrimiento como algo indeseable y tratan de evitarlo. Por ejemplo, toda la escuela estoica, con pensadores como Epicteto, Séneca o Marco Aurelio. Todos sus postulados se enfocan en estrategias para poder escapar del dolor. Aunque según Nietzsche, al hacerlo, ellos se acercan al último hombre, el cual es el símbolo de la decadencia, de la renuncia, del miedo. Es así como Nietzsche nos alienta a abrazar el sufrimiento, no cediendo así a las llamadas constantes del confort. El sufrimiento es la fuente de todo valor en este mundo. La cantidad de dolor que una persona puede soportar y superar a través de la creación es la prueba que permite conocer el verdadero valor de alguien. Todo lo que no te mata te hace más fuerte. Ustedes, los solitarios de hoy, los que se retiran a un lado, serán un pueblo algún día. De entre ustedes, que se han elegido a sí mismos, nacerá un pueblo elegido, y de él nacerá el superhombre. El cristianismo se basa en la mentira de que el hombre no puede saber por sí mismo lo que es el bien y el mal. El cristianismo presenta un problema fundamental en la vida humana. Su moralidad, concepto de pecado y culpa y su negación de la vida terrenal ejercen un impacto negativo en los individuos y en la sociedad en general. A través de sus obras, Nietzsche desafió los fundamentos y los valores cristianos, invitando a una reflexión profunda sobre el rol y la influencia de esta religión en la cultura occidental. A través de una mirada desafiante y provocativa, Nietzsche cuestionó los fundamentos morales, las creencias y los valores cristianos, destacando el impacto negativo que consideraba que ejercía sobre el individuo y la sociedad en general. En primer lugar, Nietzsche abordó la cuestión de la moralidad, argumentando que el cristianismo promovía una moralidad de los débiles, basada en la sumisión, la humildad y la renuncia a uno mismo. Nietzsche consideraba que estas virtudes cristianas reprimían el impulso vital y la afirmación de la propia individualidad, debilitando así a los individuos y limitando su capacidad de vivir plenamente. Nietzsche examinó la noción del pecado y la culpa presentes en el cristianismo. Sostenía que el énfasis en el pecado y la necesidad de redención generaba una mentalidad de culpabilidad y la autonegación en las personas. Argumentaba que el cristianismo controlaba y manipulaba a los individuos mediante la inculcación de sentimientos de culpa, lo que los mantenía en un estado de sumisión y dependencia hacia la Iglesia y sus enseñanzas. El juicio de Nietzsche hacia el cristianismo se relacionaba con su visión de la vida terrenal y la negación del mundo real. Nietzsche consideraba que el cristianismo fomentaba una actitud de rechazo hacia la vida en la tierra, al enfocarse en una vida futura en el cielo o en otro mundo. Para Nietzsche, esto era una forma de escapismo y una negación de la existencia concreta y tangible. Él abogaba, en cambio, por una valoración de la vida en todas sus manifestaciones,
enfatizando la importancia de vivir plenamente en el presente. Cito textualmente: el cristianismo ha tomado partido por todo lo que es débil, humilde, fracasado. Ha hecho un ideal de la contradicción a los instintos de conservación de la vida fuerte. Ha estropeado la razón incluso de los temperamentos espiritualmente más fuertes, al enseñar a sentir como pecaminosos, como extraviados, como tentaciones, los supremos valores de la espiritualidad. Según Nietzsche, el cristianismo representa toda la moralidad del resentimiento. Tenemos a un Dios todopoderoso que se encarna en un hombre débil, humilde, pobre, que huye del combate, que elige sufrir. El ser más importante, que en teoría es el más fuerte, renuncia a su poder, renuncia a su gloria. O dicho de otro modo, un Dios clavado en una cruz. El cristianismo inhibe la voluntad de poder, castra al hombre de su propia fuerza. La culpa, por medio del pecado, se acapara de todas las moradas. Esto nos lleva a la mentira más consoladora. Sufrir es lo correcto, poner la otra mejilla es lo que se debe hacer. El ideal es ser un mártir. Dejarse maltratar y morir es vivir a la imagen y semejanza de Dios. Todo este sufrimiento será recompensado en el otro mundo. Aquellos que te dañaron acá abajo serán castigados en el más allá. Los últimos serán los primeros, los débiles ganarán al final. Esa es la moral del resentimiento. Ahora ves por qué Nietzsche se opone al cristianismo. Aceptarlo es aceptar que existen problemas que no pueden ser resueltos acá en la tierra, y que por lo tanto nuestra vida pasa a ser imperfecta. Entonces necesariamente debe existir un lugar mejor, el allá arriba. Esto es rechazar a la vida, tal cual como la conocemos, y aceptar promesas de ultratumba. Quien ama la vida verdaderamente disfrutará de su presente, de la hora, y no esperará un futuro en el paraíso. La visión cristiana conlleva a menospreciar al mundo tal cual es, a llamar malvados a quienes triunfan y gentiles a los perseguidos. La moral cristiana hace padecer y soportar el peso de las injusticias gracias a la esperanza que otro mundo mejor y justo nos espera. La religión, por lo tanto, es una invención de los débiles, para asegurarse que en caso de derrota, ellos igual ganarán, ellos igual irán al cielo, y el fuerte al infierno. Actuar como un cordero es rechazar a la vida por promesas sobre el más allá. La moral del resentimiento que encarna el cristianismo es despreciar al mundo tal cual es, y poner en un altar, glorificar a uno que no existe. Y es de aquí de donde proviene el nihilismo, aquel desprecio por la única realidad que existe. O como Nietzsche decía en un tono irónico: estos no se llaman a sí mismos los débiles, se llaman los buenos. Podemos desarrollar la crítica nietzscheana al cristianismo en 3 puntos: el paraíso y la negación de la vida. El cristianismo promovió una negación de la vida terrenal y exaltaba una existencia centrada en el más allá. Nietzsche veía esto como un rechazo de la vida y una forma de evasión de la realidad. Dicho de otro modo, el cristianismo es una religión que niega el valor de la vida terrenal y promueve la debilidad y la sumisión. Nietzsche consideraba que esta negación de la vida lleva a un vacío y a la negación del mundo real. El cristianismo es un enfoque en la vida más allá de la muerte y un menosprecio hacia la vida terrenal. El cristianismo, al promover la idea de un reino celestial y enfocarse en la salvación del alma, está desvalorizando la existencia en el aquí y ahora. Dicho de otra forma, la promesa cristiana de una vida después de la muerte y la esperanza de la redención futura disminuyen el valor y el significado de la existencia actual. Es una religión que desprecia los placeres y las alegrías terrenales. Es así como la moralidad cristiana condena los instintos naturales y considera que las pasiones y los deseos mundanos son pecaminosos. Segundo punto, la moralidad y el resentimiento. Nietzsche sostenía que el cristianismo había invertido los valores naturales de la vida, apreciando la humildad, la compasión y la debilidad, mientras despreciaba el poder, la fuerza y la afirmación de sí mismo. La compasión, la penitencia y la negación del ego son los nuevos estándares. Debes comportarte según esos nuevos principios, si no, estás en el pecado. Nietzsche argumentaba que esta moralidad es una forma de esclavitud, que reprime los instintos naturales y la afirmación de uno mismo. Al mismo tiempo, el pecado y la culpa son una carga moral, una herramienta de opresión utilizada por la moralidad cristiana para controlar a las personas. O dicho de otra forma, la moralidad impuesta por la sociedad cristiana es una forma de esclavitud que reprime la creatividad, la espontaneidad y el desarrollo individual. Cito textualmente: el miedo al dolor, incluso lo infinitamente pequeño en el dolor, no puede acabar de otro modo que en una religión de amor. Además, Nietzsche critica el ideal ascético de los cristianos. Este enfatiza la renuncia a los placeres materiales y la negación del cuerpo, lo cual para Nietzsche implica una negación de los impulsos vitales y una forma de negación de la vida. Según la filosofía nietzscheana, la virtud no reside en la humildad y la sumisión. Solo se puede celebrar a la vida junto a la afirmación de sí mismo y la manifestación de la voluntad de poder.
Es así como el cristianismo establece una moralidad basada en la idea de transgresiones morales y culpabilidad, generando un sentimiento constante de pecado y condena. Nietzsche argumentaba que el sentimiento de culpa asociado al pecado se utiliza como una forma de manipulación y control por parte de las instituciones religiosas. Las personas son conducidas a creer que son pecadoras y que necesitan redimirse, lo que fomenta su dependencia de la iglesia y su sumisión a las autoridades religiosas. Punto número 3. El cristianismo promueve una ética de la sumisión y la obediencia. Nietzsche consideraba que esta actitud de sometimiento a la autoridad y a las normas establecidas impide el desarrollo de la autonomía y de la individualidad, y muestra una debilidad de la toma de decisiones y la responsabilidad personal. Nos transformamos así en lo que Nietzsche llama el último hombre, un tipo de persona que se caracteriza por su mediocridad y su conformismo. Es alguien que ha renunciado a cualquier aspiración superior y ha adoptado una mentalidad conformista y apacible. El último hombre busca principalmente la comodidad y evita cualquier tipo de sufrimiento o desafío. Nietzsche critica esta figura, ya que ve en ella la negación de la vida misma y la falta de voluntad para enfrentar los desafíos y superarse a sí mismo. El último hombre desea la comodidad, la seguridad y la igualdad. Él quiere evitar cualquier forma de conflicto o desafío. Esta mentalidad conformista y apacible se ha interpretado como una crítica a la ética cristiana de la humildad, la resignación y la renuncia a los deseos mundanos. Es así como Nietzsche ve a la moral cristiana, una negación de la vida terrenal y una promoción de la debilidad y la mediocridad. El cristianismo ha debilitado al individuo y lo ha vuelto dependiente de una autoridad divina y de una moralidad impuesta desde fuera. Según Nietzsche, el último hombre encarna esta mentalidad pasiva y conformista, que anhela consuelo y seguridad en lugar de buscar superación y trascendencia. El cristianismo es una empresa de renuncia que nos hace sentir vergüenza de nuestra voluntad de poder y que nos envuelve en una culpabilidad dolorosa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. La idea del infierno y de sus horrores son el amargo recordatorio que si no somos sumisos y humildes, arderemos junto a los demonios. Debemos, por lo tanto, renunciar a la vida, renunciar a la fuerza, renunciar al coraje, para así convertirnos en el último hombre, aquel esclavo que huye del conflicto, aquel sujeto envidioso y rencoroso, que prefiere acusar y hablar a las espaldas. Nietzsche, en contraposición del cristianismo, proponía una revalorización de los valores paganos precristianos, que consideraba más afines a la afirmación de la vida y la voluntad de poder. Cito textualmente: el cristianismo quiere dominar sobre animales de presa. Su procedimiento es convertirlos en enfermos. El debilitamiento es la receta cristiana para la domesticación, para la civilización. Nietzsche exalta la figura de Dionisio porque considera que encarna una serie de cualidades y aspectos que son fundamentales para la afirmación de la vida y la superación del individuo. Dionisio, en la mitología griega, es el dios del vino, la fiesta, la ebriedad y el éxtasis. Nietzsche ve en Dionisio una figura que representa la vitalidad, la pasión y la afirmación de los instintos y deseos humanos. Para Nietzsche, Dionisio simboliza la fuerza vital primordial y la energía creativa que subyace a la existencia humana. Nietzsche argumentaba que la civilización y la moralidad tradicional han reprimido estos impulsos primarios y han limitado la capacidad del individuo para experimentar plenamente la vida y liberar su voluntad de poder. Es así como ve en Dionisio una imagen de liberación de estas limitaciones, una figura que permite a los individuos romper con las convenciones sociales para alcanzar una vida plena y auténtica. La exaltación de Dionisio por parte de Nietzsche está relacionada con su crítica a la moralidad tradicional, especialmente a la moral cristiana, que considera represiva y limitante. Dionisio es una alternativa a esta moralidad basada en la negación y la renuncia, y una invitación a abrazar la vida en su totalidad, incluyendo sus aspectos oscuros y apasionados. No olvidemos que el cristianismo y la sociedad actual han reprimido los instintos y deseos naturales del individuo, limitando su capacidad de experimentar la vida plenamente. En contraste, Dionisio encarna la liberación de estos impulsos reprimidos, invitando al individuo a abrazar su voluntad de poder y a superar las limitaciones impuestas por la sociedad y las convenciones morales. Nietzsche exalta la vida como un valor supremo y la ve como un constante flujo de energía vital. Dionisio, como símbolo de la vitalidad y la afirmación de la vida, representa esa fuerza primordial y creativa que impulsa la existencia humana. La voluntad de poder, según Nietzsche, es la fuerza fundamental que impulsa a todos los seres vivos. Es el deseo de expandirse, de crecer y de afirmarse en el mundo. Al exaltar la vida y la voluntad de poder, Nietzsche buscaba liberar al individuo de las limitaciones impuestas por las normas sociales y morales, invitándolo a vivir de manera auténtica, apasionada y creativa. Dionisio representa esa fuerza vital que impulsa a los individuos a trascender los límites convencionales y abrazar la plenitud de su existencia. La vida de Nietzsche en Turín, Italia, fue un periodo tumultuoso en su vida. Llegó a la ciudad en 1888
y se estableció en un modesto apartamento en la vía Carlo Alberto. Durante su tiempo en Turín, Nietzsche experimentó una intensa creatividad intelectual y escribió algunas de sus obras más importantes, Genealogía de la Moral y El Anticristo. Sin embargo, también sufrió una serie de trastornos mentales, incluyendo alucinaciones y delirios, que lo llevaron a comportamientos erráticos y peligrosos. En enero de 1889, Nietzsche tuvo un colapso mental en la Plaza Carlo Alberto, donde abrazó un caballo y lloró desconsoladamente. Este incidente se convirtió en un símbolo de su deterioro mental. Después de su colapso mental en Turín, Nietzsche fue internado en un hospital psiquiátrico en Basilea, donde pasó los siguientes años de su vida bajo cuidados médicos. En 1890 fue trasladado a una clínica psiquiátrica en Jena, Alemania, donde su hermana, Elizabeth, lo visitaba regularmente. Sus últimos años de vida estuvieron marcados por periodos de lucidez y creatividad, intercalados con momentos de deterioro mental. En 1894, Nietzsche se trasladó a Weimar, Alemania, donde vivió con su madre y con su hermana. Durante su estancia en Weimar, su salud mental continuó deteriorándose y finalmente quedó postrado en cama. Murió el 25 de agosto de 1900, a la edad de 55 años, debido a complicaciones derivadas de su enfermedad mental. La causa exacta del colapso mental que padeció Nietzsche es aún objeto de debate, ya que nunca se llegó a un diagnóstico claro en vida. Sin embargo, se han propuesto varias teorías sobre las posibles causas de su enfermedad. Una de ellas sugiere que Nietzsche sufrió una enfermedad neurológica a causa de la sífilis que habría contraído durante su juventud. Esta teoría se basa en las pruebas médicas que sugieren que podría haber contraído la enfermedad durante sus años de estudio en la Universidad de Leipzig. En esa época no existían tratamientos efectivos para la sífilis, por lo que si se adquiría esa enfermedad, se corría el riesgo de sufrir graves complicaciones a largo plazo. Otra teoría sostiene que Nietzsche sufrió una crisis espiritual y emocional, provocada por el aislamiento social, el estrés y la tensión emocional. Según esta teoría, Nietzsche habría sufrido una crisis existencial, y su enfermedad mental sería una forma de expresión de esta crisis. También se ha sugerido que su colapso mental pudo haber sido causado por el consumo excesivo de fármacos, como el opio y el cloroformo, que se sabe que utilizaba para tratar su enfermedad ocular. En última instancia, la causa exacta del colapso mental de Nietzsche sigue siendo incierta, y es probable que haya sido el resultado de una combinación de factores. Lo que sí se sabe, en cambio, es que su enfermedad mental lo llevó a un estado de aislamiento social y a ser hospitalizado en numerosas ocasiones hasta el final de su vida. A pesar de su locura y del colapso mental, la obra de Nietzsche sigue siendo de actualidad en nuestros tiempos. Para él, la moral cristiana occidental, aquella herramienta de esclavitud mental, es la causa de control social que restringe la libertad individual. Además, ella promueve valores negativos, como la culpa y el resentimiento. Nietzsche propone una moral basada en la afirmación de la vida y la libertad individual, en la que cada persona es responsable de crear sus propios valores y vivir de acuerdo a ellos. Este es el concepto del superhombre, o Übermensch, el ideal humano que va más allá de las limitaciones de la moral y de las convicciones sociales. El superhombre representa un tipo de ser humano que ha superado las limitaciones impuestas por la moral tradicional y la cultura, y se ha elevado por encima de ellas para alcanzar su verdadero potencial. En lugar de seguir las normas y valores impuestos por la sociedad, el superhombre crea su propia moralidad y valores, y vive de acuerdo con su propia voluntad de poder. El superhombre es capaz de vivir una vida plena y afirmativa, en la que se celebra la vida y se rechaza todo lo que la limita. Para Nietzsche, el concepto de superhombre también implica una visión evolutiva de la humanidad, en la que el ser humano está en constante proceso de transformación y superación. Nietzsche creía que el superhombre era el siguiente paso hacia la evolución humana, y que su advenimiento requería una ruptura con los valores y convenciones establecidos.